Darles al hermano misionero Emanuel Andrés Sosa. Él viene de Buenos Aires, Argentina, y es egresado del Instituto Bíblico Palabra de Vida. También se capacitó en el Centro de Capacitación Pastoral. Ha sido 3 años misionero en El Salvador, 9 años en Argentina, y pues aquí en México lleva hasta hoy 4 años. Esperemos que todavía siga más, ¿verdad? Ahora es misionero en Iglesias del Oeste, está sirviendo, y asimismo juntamente con su esposa en este lugar, la iglesia Ministerio Dios de Gloria. Así que damos gracias a Dios por su vida y por lo que hoy nos va a compartir, y le dejo el lugar a él. ¿Qué les parece si le damos un aplauso a Dios por la vida del hermano? Se ve hermoso desde acá. Les damos gracias a Dios por este tiempo que estamos compartiendo juntos. Damos gracias a Dios por llegar a una oportunidad como esta. Si usted está sentado hoy aquí, es porque Dios así lo dispuso. Y de alguna u otra manera usted está involucrado con personas. De alguna u otra forma, Dios le ha entregado lo más preciado que tiene. Yo no sé si usted se sabe cuánto más o menos cuesta hacer un edificio así. Mucho dinero. Pero saben, Dios a usted puso en sus manos algo que vale mucho más que el dinero. Porque si hubiera sido fácil, o sea, si era cuestión de dinero, pues él hubiera pagado ese dueño de oro y la plata. Pero él tuvo que pagar por cada una de las personas a las cuales usted está administrando su preciosa sangre. Entonces, mis queridos hermanos, a lo largo de todo este día, vamos a compartir tiempo juntos con la palabra de Dios, pero yo quiero que usted, más allá de enriquecer su conocimiento, porque también es la idea que pueda enriquecerse, llenarse de conocimientos y muchas cosas que vamos a ver, yo quiero que usted pueda tomar esto de parte de Dios. Y que este sea un mensaje directamente de Dios hablando a su vida, hablando a su corazón y diciéndole: te he entregado algo muy importante en tus manos, que es la vida de mis hijos. Entonces, en esa actitud y con eso en mente, vamos a cerrar nuestros ojos. Ya hemos orado, pero vamos a orar una vez más y pedirle: Señor, gracias. Gracias, Dios, porque estamos una vez más en esta mañana, Señor, abriendo tu precioso libro, Señor. Gracias, Dios, porque podemos tener esta temática que habla de cómo administrar aquello que tú amas, Señor. Gracias, Dios, porque podemos abrir tu palabra y notar tu corazón, Señor, en cómo tú quieres que nosotros obremos cuando vamos a restaurar una persona, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres ese alfarero que haces todo nuevo en la vida de las personas, pero nos utilizas a nosotros, Señor. Y hoy aquí, Señor, hay un grupo de tus hijos, de tus siervos, Señor, que están dispuestos a tener un acercamiento contigo a través de la Escritura, Señor, y poder escuchar en su corazón qué es lo que tú quieres decirles, Señor. Toca sus vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que de acá, de todo lo que se hable, Dios, puedan ellos llevarse, Señor, una porción muy importante, Señor, porque esto es algo serio, Señor. Porque esto es algo importante, Señor. Tú nos has encomendado el ministerio, Señor, y el ministerio son personas. Y muchas veces, Señor, se nos complica el hecho de cómo poder hacerlo. Señor, nos ponemos en tus manos, tus preciosas y benditas manos, Señor. Da forma a lo que pensamos, da forma a lo que sentimos, da forma a lo que hacemos, Señor. Te lo pedimos con toda humildad, en dependencia del Espíritu Santo de Dios, en los méritos de Cristo. Amén y amén. Queridos hermanos, estamos muy felices por parte de nuestro ministerio, Iglesias y Seminario del Oeste, y también de la Escuela de Formación Bíblica Integral, poder presentar este tema hacia todos los hermanos. ¿Por qué es importante? Bueno, un poco mencionaba en la introducción que hablaba, hermanos, de alguna u otra forma usted está en este lugar porque yo no creo que haya alguien que haya aceptado a Cristo ayer, ¿verdad? Me imagino que tenemos hermanos de años acá, ¿no? ¿Sí? Ok.
Si no, pues sí se puede quedar, pero no creo que entienda mucho de lo que hablamos. Pero si usted ya es un cristiano de años, ya hace tiempo tuvo una experiencia personal con el Señor y usted de alguna u otra forma está ligado a personas, de alguna u otra forma usted ministra vida, pues entonces usted y yo necesitamos repasar, necesitamos aprender y necesitamos desarrollar el arte de la consejería bíblica. Por eso es esta conferencia que se llama Capacitados para Restaurar. A lo largo de todas estas sesiones vamos a tener diferentes tiempos. Con la palabra de Dios vamos a tener 3 tiempos. En el primero de ellos, que es ahora, vamos a estar estudiando algo muy importante que entre todos vamos a descubrir qué es la consejería bíblica. ¿Sí? Vamos a tratar de definir qué es la consejería bíblica. Posteriormente, en la segunda etapa, después de un cafecito y que nos despejemos un poco, vamos a estar estudiando lo que es la consejería bíblica en tiempos difíciles. Cómo abordar una consejería bíblica en tiempos de prueba. Y finalmente, ya para finalizar, después de haber comido, espero que sí, los cocineros están preparando todo, vamos a estar estudiando lo que son, más que todo, van a ser herramientas prácticas, ¿sí? Vamos a ver casos prácticos y consejos así, muy aplicables que nosotros podemos hacer al momento de tener una consejería y vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Ahí sí, yo voy a tratar de no hablar tanto y lo voy a hacer hablar a ustedes. Así que no crean que van a estar sentados ahí simplemente comiendo y todo eso, no. Vamos a trabajar, ¿sí? Porque esto es una conferencia, pero también es un taller. Y la idea de un taller es eso. O sea, donde se pone algo en la mesa y todos juntos vamos construyendo el pensamiento con base a lo que dice la palabra de Dios. Así que, mis queridos hermanos, vamos a comenzar sin más. Usted tiene ahí en sus manos una guía que le va a servir a lo largo de todo este taller, esta conferencia, y comienza diciendo ahí, capacitados para restaurar. El versículo base está en Gálatas, capítulo 6, versículo 1, y de paso le invito a que lo pueda ir buscando. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Solo vamos a leer la primera parte, ahí igualmente en pantalla y ahí en la impresión también lo tienen. ¿Lo tenemos? ¿Amén? Okay. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad. ¿Saben? Vamos a ver principios claves para la consejería bíblica. Y Capacitados para Restaurar es una conferencia que está orientada al creyente maduro que está produciendo frutos para Cristo. Esta conferencia está destinada a aquellas personas que son maduras en la fe. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad intrínseca, es decir, hay una responsabilidad que nace de estar en el contacto con el Espíritu Santo de Dios. Y esa responsabilidad es de restaurar. Es decir, el contacto directo con el Espíritu Santo de Dios, al momento de creer nosotros en Jesús y ser sellados con el Espíritu Santo de Dios, inevitablemente Él nos va a impulsar a ser restauradores. Entonces, esta conferencia tiene como fin poder abarcar el tema de esta motivación que viene de parte del Espíritu Santo de Dios y cómo podemos capacitarnos en el arte de la consejería bíblica. Saben, hermanos, cada una de las cosas que vamos a ir mencionando y desarrollando, la idea es que usted pueda ir abarcando esos conceptos. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda esta conferencia los vamos a volver a utilizar, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a estudiar los elementos de la consejería bíblica. Pero quisiera preguntar, ¿qué entiende usted por qué consejería bíblica? ¿Qué es la consejería bíblica? Y ahí dice, es una pregunta compleja que requiere una consideración profunda de su significado antes de abordar una definición.
es fundamental analizar algunos conceptos claves. Es decir, cuando hablamos de consejería bíblica, si buscamos definirla de una forma muy sencilla, pues sí podemos decir, es el arte de aconsejar, es el hecho de poder orientar a través de la Biblia, es poder restaurar. Podemos tener definiciones que nos ayuden a comprender, pero si no hacemos una consideración profunda del significado, nos va a costar un poco entender su definición. Entonces, vamos a hacer de cuenta de caso que nosotros, ninguno de los que estamos acá, conocemos nada de la consejería bíblica y vamos a empezar de cero. Y vamos a empezar a ver cada elemento de la consejería bíblica para poder llegar a una definición. Y dice ahí en la hoja que usted tiene, dice elementos de la consejería bíblica. ¿Cuál es el primer elemento que sale ahí? Es la motivación. Dice, el creyente maduro está motivado por el Espíritu Santo de Dios. Es el primer principio que nosotros tenemos que, el primer elemento que nosotros tenemos que considerar al momento de tener una consejería bíblica. El creyente está motivado por el Espíritu de Dios. Ahora, dice ahí, vosotros que sois espirituales. Y quisiera detenerme un poco acerca de esta frase, ¿verdad? Vosotros que sois espirituales. Es una frase muy conocida dentro del ambiente cristiano, ¿verdad? Porque nosotros decimos, esta persona es espiritual. A veces, cuando queremos hacer una broma o queremos hablar despectivamente de una persona que le gusta cumplir tanto los reglamentos, se quiere hacer el espiritual, ¿verdad? ¿No? O es tan espiritual que parece que ni anda sobre la tierra, parece que... Y entonces tenemos como un concepto místico de lo que es ser espiritual, ¿verdad? Decimos, pareciera que la persona que es espiritual es una persona que anda caminando así, ¿verdad? Por los cerros, por las nubes, así, y nada malo le pasa, y es extremadamente espiritual, y esa es nuestra idea, o es una idea que podemos llegar a tener. Pero vamos a ver qué es lo que tenía Pablo en la mente cuando él decía de que los que restauran o aquellas personas que están en consejería son personas espirituales. Y para eso nosotros tenemos que volvernos, dentro del capítulo 6, donde está, nos tenemos que volver un poquito más atrás. Y Pablo va a hablar ahí y dice, versículo 18 del capítulo 5, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Y qué dice ahí? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Es decir, la antítesis de ser alguien espiritual para Pablo es alguien que practica las obras de la carne. Pero alguien que es espiritual, de acuerdo al concepto de lo que Pablo enseña ahí en Gálatas, dice, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, si tomamos el contexto inmediato de lo que el capítulo 6 de Gálatas nos dice, es que para Pablo, alguien espiritual es alguien que está manifestando el fruto del Espíritu en su vida. Es decir, la primera característica que nosotros tenemos que tener, o el elemento con el que nosotros tenemos que contar, es manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Mi querido hermano, es imposible que usted pueda o yo pueda restaurar a alguien si estamos manifestando las obras de la carne en nuestra vida. Es como es el estás o no estás, es el básico, ¿verdad? Es decir, o sos o no sos. Si tenés el Espíritu Santo de Dios, tenés que estar manifestando este fruto. Y este fruto del Espíritu tiene diferentes características, y ahí muestran 7 de ellas, ¿verdad? Pero cuando estoy manifestando las obras de la carne, cuando estoy haciendo algo separado del Espíritu Santo de Dios, estoy haciendo cualquier otra cosa que no sea una consejería bíblica. Entonces, hermano, ¿cuál es el primer elemento
que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de estar teniendo una consejería bíblica es el creyente maduro que está motivado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacer que esto no sea algo tan así como un cristiano que anda caminando entre las nubes? O como un cristiano que nunca peca. Bueno, mejor concentrémonos en la evidencia de lo que es ser un cristiano maduro. ¿Cuál es la evidencia de ser un cristiano maduro? Ahí está, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, si estoy reflejando estas características en mi vida, quiere decir que estoy manifestando el fruto del Espíritu. Hermano, si usted no está manifestando el fruto del Espíritu y todavía está luchando con cosas de la carne, y ahí hay una serie un listado, pero el listado usted sabe que lo podemos hacer más grande todavía, pero este está bastante completito, ¿verdad? Abarca varias cosas. Entonces, si en alguna medida usted está manifestando algo de eso, o yo estoy manifestando algo de esto, pues no vamos a ser buenos elementos para estar restaurando a una persona. ¿Por qué? Porque lo vamos a estar haciendo en la carne. Y ahí dice que son manifiestas las obras de la carne. Es decir, las obras de la carne no se pueden ocultar. No se puede ocultar lo que nace de un corazón desviado de Dios. Entonces, la primera pregunta que nos podemos examinar es: ¿estoy manifestando el fruto del Espíritu o estoy manifestando las obras de la carne en mi vida? Depende de cómo respondamos eso, pues ahí tenemos un parámetro para empezar, ¿verdad? ¿Ok? Y ya muchos querían cerrar la Biblia y ya se quieren ir, ¿no? Ya empezaron a regañar y ya empezaron a ver. No se vaya todavía, tenemos más todavía, más bueno. Entonces, manifestemos el fruto del Espíritu como un elemento principal para hacer una consejería bíblica. Ahora, el segundo elemento que vamos a considerar, dice, es la condición. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahí Gálatas 6:1, la segunda parte del versículo. Dice, ¿cómo dice? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, si vas a hacer algo, primero tenés que tener el Espíritu Santo de Dios, tenés que estar manifestando los frutos del Espíritu en tu vida. Pero segundo, tenés que hacerlo con un espíritu de mansedumbre. Ahora, ¿se recuerdan, hermanos, que dijimos que el fruto del Espíritu tiene 7 formas que se manifiesta, ¿verdad? Porque es un solo fruto, no son varios, no son los frutos del Espíritu. Ahí está en singular, ¿sí? Es el fruto del Espíritu. Es decir, no es que el fruto del Espíritu te da un poquito de amor, pero te da menos templanza, no. Va todo junto el combo, ¿verdad? Es como cuando uno va al McDonald's y compra todo el combo y no puede sacar una cosa, pues el combo entero es así, con todos los frutos. Ahora, ¿por qué en esta segunda parte Pablo enfatiza el hecho de la mansedumbre? Él podría haber enfatizado acerca del amor, podría haber enfatizado acerca de la paz. ¿Por qué él hace un especial énfasis en la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? Dice, la mansedumbre es la capacidad de actuar correctamente bajo presión. No ha de confundirse la mansedumbre con la incapacidad de reaccionar o ser pusilánime. A veces nosotros tenemos un concepto muy erróneo de la mansedumbre. Entonces vemos una persona que le hacen cosas y le pasan cosas y no responde, y no dice nada y se traga todo, ¿verdad? Entonces decimos, qué persona tan mansa, ¿verdad? Porque le insultan, le dicen de todo. No, esa persona tiene un trauma psicológico, hermano, y eso es otra cosa, ¿verdad? Es la incapacidad de expresar sentimientos porque quizás tuvo algo. Bueno, podemos entrar en muchos detalles, pero no quiero entrar en eso. Pero cuando hay una persona que le pasa un montón de cosas y no reacciona porque tiene una inmadurez emocional para expresar lo que le pasa, no es igual al ser manso.
No es alguien pusilánime, no es alguien que está todo ahí, uy, pobre de mí, no, yo soy alguien muy bonito, soy alguien especial, soporto mucho, tengo mucha paciencia. No, hermanos, la mansedumbre no tiene nada que ver con eso. Siempre me gusta hablar de este ejemplo porque una vez lo aprendí de esta manera y se me quedó de una manera muy gráfica. Yo no sé si usted conoce algo acerca de los caballos de polo. ¿Alguien sabe? ¿Poquito? Ah, bueno, está bien. Vamos todavía, el hermano me va a ayudar, no me va a dejar mentir. Ahora, ¿saben? Los caballos de polo tienen una característica. Son caballos extremadamente fuertes. ¿Sí? Son muy fuertes. Pero, ¿saben? Hay una característica que tiene el caballo ese y que se diferencia del resto. No con cualquier caballo se puede hacer el polo. Es el deporte que van con el caballo, con un palo y lo tienen que meter. Hay una especie de fútbol, pero con un caballo y un palo, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención de esos animalitos es que ellos en el furor de ahí de donde están, porque los caballos están yendo y viniendo y tienen toda su sangre corriendo ahí en sus venas, echándole ganas, tienen una sensibilidad tremenda al solo hecho de sentir un jaloncito del que lo va manejando, que se paran automáticamente. ¿Saben? Esa es la mejor forma que yo pude encontrar, me enseñaron una vez y a mí me quedó demasiado claro. ¿Saben? Alguien manso no es alguien que está inactivo, que no dice nada, no, eso no tiene nada que ver con la mansedumbre. Alguien manso es alguien que está en todos sus sentidos, puede estar con lo mejor de la batalla, pero tiene la sensibilidad para poder escuchar una orden. Entonces, ¿cuál es la idea? Porque cuando estamos en consejería bíblica, hermanos, una de las cosas que nos va a pasar internamente es que nuestro espíritu va a empezar a experimentar una gana de empezar a querer matar hermanos. Terrible. Y va a decir, ay, a lo mejor quisieron caso, ¿verdad? Pero ¿saben? Alguien manso es alguien que está tan sujeto al Espíritu Santo de Dios que a pesar de que está con todos sus sentidos a flor de piel, tiene la sensibilidad de poder escuchar al Espíritu Santo de Dios y hacer exactamente lo que Dios le pide que haga. No es alguien descontrolado, al contrario. Alguien que es manso es alguien que está haciendo lo que debe de hacer, pero lo hace bajo la guía de Dios. Moisés se dice que fue la persona más mansa de la tierra, ¿verdad? ¿O no? ¿Lo dice la palabra de Dios o no? Sí, fue el más manso de toda la tierra. Pero ¿qué pasó cuando se bajó y encontró haciéndolo en el becerro? Lo fundió y se los hizo tragar. No es que Moisés estaba diciendo, no, pobre, bueno, se equivocaron, Dios, tenerle paciencia, recién salieron de Egipto, no. O sea, él actuó cuando el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, ¿verdad? De espíritu. Pero él entró a la casa y volcó todo el changarro que tenían los cambistas, ¿verdad? Dio vuelta a todo y hizo un lazo y les empezó a dar. ¿Por qué? Porque decía, el fuego del celo de la casa de Dios me consume, ¿verdad? Pero él nunca lo hizo porque estaba enojado. Ahí lo que él estaba representando era la ira de Dios. ¿Se entiende? Ahora, Jesús cuando lo criticaban, lo maldecían, él no respondía maldición con maldición, sino Pedro dice que él encomendaba la causa que juzga justamente. ¿Se entiende cuál es la diferencia de ser alguien manso o ser alguien que, no voy a decir la palabra porque se van a enojar conmigo, pero ustedes saben. Es una diferencia abismal. Manso no es alguien tranquilo. Manso no es alguien que no tiene la capacidad de reaccionar, al contrario. El manso es alguien que reacciona, hace lo que debe de hacer, pero sin perder los estribos. Entonces, si vas a hacer una consejería bíblica, ¿cómo tiene que ser? En dependencia del Espíritu Santo de Dios, pero también con mansedumbre. ¿Por qué? Porque dice, hay un resultado inverso al actuar descontrolado, y es caer en lo mismo que intentas corregir.
Por eso dice la Escritura, no sea que tú también seas tentado. No sea que intentando corregir algo te vuelvas igual o peor del que quieres corregir. Así es. Por eso en dependencia del Espíritu Santo de Dios, por eso en mansedumbre, pero también dice la ocasión. Dice el versículo 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Ahora, esa idea de sorprendido quizás nos puede figurar a nosotros como que, uy, te caché, ¿verdad? Porque da la idea de esa, pero ¿saben? La palabra en griego que se utiliza ahí da la idea no a alguien sorprendido en ese sentido de decir te caché haciendo algo, sino es en el sentido, se utiliza en el sentido de poder prever también. Cuando la idea es cuando estás viendo que algo está mal. Imagínense, ¿verdad? Que de repente está ahí esa única taza que está ahí, queda el único premio. Y nuestra hermana Paola, que va a hacer el juego, dice, por favor que no se me rompa esa taza porque me dejan sin él. Y de repente yo veo que esa taza se empieza a caer, se empieza a deslizar. Entonces si yo me quedo ahí parado y no hago nada, pues se cae. Pero la idea es que si yo veo que se está por caer, entonces me acerco y la pongo más atrás. ¿Por qué? Porque veo que hay un peligro. Entonces la idea de sorprender no solamente es encontrar a una persona, sino de alguna forma es ver cómo prever que algo no está funcionando bien. Dice Hendrickson en su comentario de los Gálatas, digamos que aquí tenemos una persona que sin haber planeado deliberadamente efectuar una mala obra o enmarcarse en un rumbo extraviado, es sorprendido en una transgresión, aún antes de darse cuenta total de la naturaleza éticamente reprensible o injuriosa del acto, ya lo ha cometido. Fue sorprendido. Es decir, lo que el comentarista bíblico está queriendo decir ahí es, aún antes de que la persona se pierda, antes que las cosas sucedan, andar y corregir o restaurarlo. ¿Por qué? Porque es mejor confrontar antes que la persona se pierda que una vez que ya se perdió. Ya hay consecuencias. Entonces la ocasión, ni bien veas que algo algo que no está funcionando bien, ni bien veas que algo no está bien, debes confrontarlo. Y mis queridos hermanos, yo sé que aquí hay hermanos que tienen, por eso les dije, ustedes tienen en sus manos la cosa más preciosa que Dios ama, que son las personas. No es la idea del edificio de ustedes, no es las posiciones que tengamos, no es los ministerios, no es los títulos que tengamos, son las personas. Lo que Dios pone en tu mano es algo muy precioso. Entonces, Jesús mismo te dice, si te estás dando cuenta que se está por caer, restaurarlo, volverlo al lugar a donde estábamos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque el que inevitablemente tiene el Espíritu Santo de Dios, lo va a hacer. Aquella persona que está en dependencia con el fruto del Espíritu Santo lo va a hacer en un espíritu de mansedumbre. Y lo va a hacer antes que suceda. ¿Amén? Amén. Ok. Y tercer elemento, consideremos la herramienta. Dice Gálatas 6:6, ahí donde estamos. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esa parte tiene una connotación monetaria, ¿verdad? De retribuir, pero ¿cómo es que lo hace? ¿Cómo es que está este restaurador? ¿Cómo está esta persona ayudando a la otra persona? ¿Cómo lo hace? ¿A través de qué? ¿Cuál es la herramienta que tenemos? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces dice, el que es enseñado en la palabra. ¿Sí? Entonces es a través de la palabra de Dios. El Salmo 19:11 habla mucho acerca de la Biblia, pero me gustó este versículo que dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Es decir, la amonestación es con la palabra de Dios. No es un consejo, no es mi parecer, no es nada de lo que a mí se me puede ocurrir. Es en dependencia del Espíritu Santo de Dios, en mansedumbre, antes de que las cosas se empeoren y
con la herramienta adecuada, que es la palabra de Dios. Un elemento más que debemos considerar de la consejería bíblica antes de definirla. Tenemos que considerar las limitaciones. Hermanos, es importante aclarar que si bien tenemos un gran llamado, un Espíritu Santo que obra poderosamente, una palabra poderosa y más recursos, la persona tiene que tomar sus propias decisiones. Tenemos que dejar actuar a Dios en su tiempo. El hecho de ser restauradores no significa que nosotros siempre vamos a conseguir lo que pretendemos hacer, porque no depende de mí. Depende utilizar todos los elementos que mencionamos anteriormente. Pero aún así, Dios nos sobrepasa la voluntad de la persona. Cuando vemos, por ejemplo, el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Cuándo lo restauró su padre? Cuando él volvió en sí. Él no es que lo salió a buscar y le dijo, bueno, hijo, por más que te sientas bien, no, más o menos venite para casa, no. Él tuvo que hacer un clic en su vida, tuvo que hacer un cambio y volver, y ahora sí, su padre estaba dispuesto a restaurar. Así también nosotros, hermanos, tenemos que considerar las limitaciones que tenemos. Y saben, esto es muy importante, hermano, porque si usted tiene varios años en el ministerio, yo sé que muchas personas a usted se le han ido, ¿o no? No. Muchas personas que estaban en el camino ya no están. Y saben, cuando uno pasa eso, uno se mira a sí mismo y dice, fallé, me equivoqué. Y hay un sentimiento de culpa muy, muy fuerte, ¿verdad? Pero si nosotros lo hacemos en dependencia del Espíritu, si nosotros lo hacemos en mansedumbre, si nosotros lo hacemos previendo, es decir, antes que sucedan las cosas, si lo hacemos de una manera bíblica, lo único que resta es esperar la voluntad de la persona, y eso es en el tiempo de Dios, no es en nuestro tiempo. A veces nosotros queremos también apurar las cosas y creer que todo vaya ya ahora en el momento, ¿verdad? Yo estoy ahí ahora, bueno, me crié en una ciudad. Para mí las frutas venían del supermercado, no sabía que venían de los árboles, más o menos así. Y ahora estoy incursionando en un área nueva que es plantar árboles, plantitas allá afuera de mi casa, ¿verdad? Me agarró, no sé, quizás la crisis de los 40 o algo así. Y empecé a ir con mi jardín. A todos los que van a mi casa les muestro mi jardincito, ¿verdad? Bien orgulloso, ¿verdad? Poniendo ahí las plantitas, ¿verdad? Y hay una gambilla que puse ahí en la esquina que me la agarró un bicho, no sé qué hizo, y venía súper bien y se paró de repente, ¿verdad? Y yo la miro ahí cada día que salgo en la mañana y digo, ay, Señor, ¿cómo me gustaría que creciera mi plantita, ¿verdad? Pero está ahí detenida, y estoy experimentando cosas nuevas en mi vida. Antes de Netflix, bueno, por lo menos me digo eso. Y yo tengo una gana de salir y ver que está todo poblado, ¿verdad? Que ya llegó hasta el techo y tiene su... Pero no, va a faltar mucho tiempo para eso. Después me di cuenta que si compraba una más cara, que ya estaba más crecida, pues era más fácil, ¿verdad? Pero en ese entonces, bueno, voy incursionando en esta área, ¿verdad? Pero yo sé que muchos de ustedes están también así, o sea, uno sale, ya quiere ver a ese hermano crecido, fortalecido, dando fruto, y yendo a las naciones a predicar, ¿verdad? Lo queremos ver ahí, pero hay que tener paciencia, hermano. Hay que ir paso a paso, hay que ir viendo cómo Dios va obrando en cada una de las personas. Tenemos que reconocer nuestras propias limitaciones, hermano, porque si no también de alguna forma eso constituye un orgullo para nosotros. Porque decimos, bueno, entonces fueron mis logros, o sea, yo lo hice, yo lo realicé. No, es en el tiempo de Dios. Nosotros simplemente hacemos la voluntad de Dios en dependencia de Él, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. ¿Sí? Para que la gloria sea de Él. Entonces, hermanos, ¿qué es consejería bíblica? Con todos estos elementos que hemos hablado, ¿qué es la consejería bíblica? La consejería bíblica, dice, según James Adams, es el arte de aplicar la noutesía bíblica. ¿Qué es eso? Bueno, es una palabra en griego que tiene estos tres elementos. Y dice así, es
Cambio por medio de una confrontación a causa de un interés. Esa palabra, neutesía, tiene estas tres connotaciones, estos tres significados. Implica un cambio por medio de una confrontación a causa de un interés. Es decir, para que haya una consejería bíblica, tiene que haber un cambio, y hablamos de la palabra cambio, una transformación que se hace por medio de ¿qué? Una confrontación. La palabra de Dios dice en Proverbios que el amor oculto no sirve de mucho, ¿verdad? Tiene que ser manifiesto el amor. Si vamos a hacer algo, tiene que ser manifiesto. No podemos restaurar por ósmosis, ¿verdad? De mente a mente. No. Hay una confrontación. No es algo que a algunas personas les cuesta, a otras les cuesta menos, pero tiene que haber una confrontación. No se puede cambiar solo pensando que el otro va a cambiar. Y yo me he dado cuenta mucho, bueno, acá voy a meterme en camisa de 11 varas. Pero ya llevamos 4 años acá con mi esposa y a veces vemos cosas culturales, ¿verdad? En Argentina somos más directos, ¿verdad? Algo que no te gusta, que sí, ya, cambiar y listo, ahí queda, ¿verdad? Pero acá uno tiene que hacer un curso intensivo de interpretar señas. Expresiones. No miró así para allá, para la izquierda, para la derecha. ¿Qué quiso decir? Creo que voy a tener un diccionario de señas americana. ¿Quién me habrá querido? Se cayó, habló, no dijo hasta acá. A mí cuando me hacen la traducción de todo lo que significa la seña, digo, wow, que dijeron muchísimo, sin decir nada. Entonces, a veces, en la cultura donde vivimos, ¿sí? Pretendemos comunicarnos a señas y hacer confrontaciones así. Entonces, si uno ve y entra el pastor que está todo enojado, uno dice, ¿pero qué hice? Y empieza a repasar, ¿verdad? Y yo, no, ¿qué? Empieza a acordarse de todos los pecados para ver, y quizás el pastor tuvo un mal día y nada que ver, ¿verdad? No, pero vino enojado porque yo hice tal cosa. ¿No le habrá pasado a usted, como pastor, como líder, que le dice, no, es que tú viniste y estabas enojado, yo pensé que era por esto, y ya el otro empieza a armar todo una historia, ¿verdad? De que pasé enojado o no lo saludé. Si no lo saludé, pues peor, padre, ¿no? Ahí se arma la guerra de Troya. Pero nosotros tenemos que dar un pasito, ¿verdad?, adelante y comenzar a comunicarnos. Cuando algo no está bien y decir, bueno, tiene que haber una confrontación. No puede ser todo a serio, no puede ser como era antes, ¿verdad? Que los padres con una seña hacían así, ya se movía y ya sabía qué hacer. Todo, ¿verdad? Salió un meme así, pero bueno, no se lo voy a contar. Pero una madre que con todo miraba así, depende de la seña que hacía, así los hijos ya sabían todo lo que hacer, ¿verdad? Pero bueno, eso no se puede contar en la casa, pero en la iglesia no cuenta eso. Si usted quiere formar algo, tiene que procurar eso. No puede hacerlo a señas. Tiene que manifestarlo, tiene que plantear el problema. Cuesta muchísimo. Porque están los dos extremos. Y volvemos otra vez al punto de hacerlo en mansedumbre. Está el extremo del que no tiene pelos en la lengua y empieza a prender el ventilador y nadie lo para. Y está el otro hermano que hay que sacarle las palabras como un orden de un juez, ¿verdad? Son limitadas las palabras que utilizan, ¿verdad? O sea, no es ni una ni la otra, ¿verdad? Es sentarse y confrontar lo que está pasando. Cuando uno lo hace en dependencia del Espíritu, cuando lo hace en mansedumbre, cuando utiliza la palabra de Dios, cuando entiende sus limitaciones, entonces uno puede saber que lo puede hacer de una manera correcta. Entonces, para que haya una consejería bíblica es el arte de aplicar una neutesía, es decir, un cambio por medio de una confrontación a causa de un interés. ¿Cuál es ese interés? ¿Cuál es lo que nos motiva? El amor. ¿Qué es lo que nos motiva a cambiar? Nosotros tenemos que procurar que la otra persona cambie, que la otra persona avance en su vida espiritual, ¿sí? Entonces, vamos a
a ver ahora acerca de la consejería bíblica, ahora que ya hemos logrado una definición, pero no nos vamos a quedar ahí. Todavía tenemos como unos 15 minutos más. En realidad ya tendríamos que haber terminado, pero empezamos tarde, así que qué bueno que lo dijo, pastor. Todavía tengo chance. ¿Sí? Tengo mi hora, mi primera hora todavía la tengo, no la perdí. Gracias. Y vamos ahora que ya logramos definir la consejería bíblica, ahora vamos a considerar la consejería bíblica frente a otras corrientes de pensamiento. Ahora, cuando nosotros intentamos comparar la consejería bíblica con otras corrientes de pensamiento, dice, esto corresponde a un error conceptual. Es decir, conceptualmente estamos comparando dos cosas que no pueden ser comparadas. ¿Por qué? Estamos todavía debajo del número 1, ¿sí? Ok, en la parte de abajo. Dice... Sí, eso... todavía estamos aquí. ¿Por qué? Porque para abarcar lo que es la consejería bíblica, nosotros tenemos que tomar en cuenta varias cosas que las vamos a estudiar ahora. Pero dice, queremos partir de una premisa, es decir, de una afirmación. La consejería bíblica no está en competencia contra corrientes filosóficas, ni psicoterapias, ni religiones. ¿Sí? Partamos de ese punto de partida, válida la redundancia. Partamos de ahí. La consejería bíblica no está en competencia con ninguna corriente filosófica, ni ninguna psicoterapia, ni ninguna religión. La consejería bíblica es única en su esencia y propósito. Por tal motivo no podemos compararla con otras metodologías que intentan ayudar a las personas. Es decir, cuando una persona o alguien quiere comparar la consejería bíblica frente a otras cosas que se hacen para ayudar a las personas, está cayendo en un error conceptual. ¿Por qué? Porque la consejería bíblica es única en su esencia y tiene otros propósitos y tiene otra metodología. Por eso no la podemos comparar. Y hoy vamos a hacer esa comparación y vamos a darnos cuenta por qué no la podemos comparar. Y por qué es importante poner cada concepto en su lugar. Ahora que hemos llegado a una definición de lo que es la consejería bíblica, ahora vamos a tratar de compararla con otras corrientes. Pero como dice este enunciado, partamos de la base esta. No se puede comparar la consejería bíblica ni con una corriente filosófica, ni con ninguna clase de psicología, ni con ninguna religión. ¿Por qué? Pues ahora vamos a descubrir el por qué. Ahora sí, pasamos a la siguiente página. Página número 2. Obviamente, como no hay respuestas directas, sino que siempre le buscamos el lado antes de contestar o abarcar este interrogante, vamos a considerar varias cosas. Vamos a considerar al ser humano en su forma integral, es decir, al ser humano como un todo. ¿Sí? Acompáñenme por favor con su Biblia a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tesalonicenses 5, 23. Amén. ¿Lo tiene, hermano? ¿Lo puede leer para nosotros, por favor? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. ¿Y cómo dice? Todo vuestro ser. ¿Y qué dice ahí la palabra? Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Es decir, la Biblia considera al ser humano en su esencia, en una unidad, pero que corresponde a estas tres partes. Son partes indivisibles del cuerpo. Partes indivisibles del ser humano, que es
Y vamos a considerar en esta mañana también uno más, que es el entorno. Pero empecemos por el primero, el cuerpo. Dice ahí, ¿qué es el cuerpo? Las características. El cuerpo constituye la parte material de la existencia humana. Dios lo creó perfecto para que viva para siempre con Él. Es decir, nuestro cuerpo tal cual fue diseñado, Dios originalmente no lo creó para que el ser humano muriera. Él creó al ser humano ¿para qué? Para que viviera eternamente en comunión con Dios. Por eso el ser humano antes estaba en un jardín que siempre se decían, no es que no tenía trabajo y no hacía nada, y miraba Netflix todo el día, no. Adán no estaba ahí mirando un streaming. Adán tenía su trabajo, tenía sus responsabilidades, tenía su compañera, tenía su familia, estaba en una atmósfera donde todo era perfecto, el sol no le pegaba, tenía todo ahí para comer, todo lo necesario, y él vivía en comunión con Dios. Pero ¿qué pasa? El ser humano, a causa del pecado, introdujo la muerte, por lo cual su deceso completa el ciclo de la vida. Es decir, desde el momento que se introduce el pecado, entonces ahí finaliza el ciclo de la vida. Entonces el ciclo de la vida, todo lo conocemos, ¿verdad? Nacer, crecer, producirse y morir. Bueno, ese no era el plan de Dios. Era todo eso sin la última parte. ¿Pero qué? A causa del pecado, pues ahí se termina el ciclo de la vida. Dice, el cuerpo tiene necesidades que necesitan ser satisfechas de una forma adecuada. El pecado altera la manera en que lo administramos. Esto produce un deterioro en él. Es decir, muchas de las cosas de las cuales nosotros necesitamos, que son necesidades fisiológicas, básicas, son válidas. El problema está cuando lo hacemos en exceso, cuando nos pasamos con la grasa, cuando nos pasamos con el azúcar, cuando nos pasamos con un montón de cosas, ¿verdad? ¿Quién dice amén? Nadie. Cuando nos pasamos, cuando en vez de 3 tacos te pediste 5, pues ahí, y tu esposa te mira y te dice, ya, bájale, ¿no? Y, ups, pero tuvo un déjà vu mi esposa, le vino a hacer la taquería a su mente. Entonces, cuando hacemos en exceso esas cosas que son válidas, pero las hacemos de una manera adecuada, entonces el cuerpo sufre, se resiente y se produce un deterioro. Ahora, fíjense lo que dice lo último. Dice, finalmente la esperanza de todo cristiano es ser revestido de un nuevo cuerpo que Jesús nos dará en la resurrección. Es decir, el plan de Dios se vuelve a cumplir en el ser humano cuando ¿qué? Cuando se efectúe en nosotros la resurrección. ¿Por qué? Porque vamos a tener un cuerpo como el cuerpo que tuvo Cristo, porque Él es la primicia de la resurrección, y ese propósito que estuvo ahí en el Edén, pues se va a cumplir en nosotros y vamos a vivir para siempre con el Señor, todo como Él lo diseñó. Pero en Cristo, en el pecado perdemos todo, y en Cristo, pues se nos devuelve todo lo que se nos fue, lo que entregamos, no fue quitado, aquello que entregamos, ¿verdad? Entonces, eso es el cuerpo. Pasamos a la segunda, dice el alma. ¿Qué es el alma? La psique. Es la esencia del ser humano. Es lo que somos. En parte es material y en parte es inmaterial. También se conoce como el corazón o la mente. Es el asiento de las emociones y está ligada al comportamiento. El ser humano es hecho a semejanza de Dios. ¿Y qué significa esto? Cuando dice ahí en Edén que el ser humano fue hecho a semejanza de Dios, que somos iguales a Dios, no significa que somos una persona igual que Dios. Esa es la idea. Y para que haya una persona tiene que haber intelecto, emociones y voluntad. Por eso nosotros creemos que la Biblia no sabe como tal la palabra Trinidad, pero sí vemos que Dios Padre tiene un intelecto, una emoción y una voluntad. Dios Hijo también tiene un intelecto, una emoción y una voluntad. Y Dios Espíritu Santo tiene un intelecto, emoción y voluntad, pero los tres son uno, ¿sí? Como tal. Entonces nosotros por lo que Dios hizo en nuestra vida cuando Él dijo de que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza,
Entonces nosotros también tenemos intelecto, emoción y voluntad. ¿Y todo esto dónde se da? En el alma, en el corazón, en la mente, o ahí en ese órgano que tenés ahí arriba, creo que tengo. Ahí es donde ocurre todo, ¿verdad? Dice, el funcionamiento del alma está distorsionado por el pecado. Por tal motivo tenemos problemas en nuestra personalidad. Es decir, Dios nos hizo con intelecto, emoción y voluntad, todo perfecto, pero cuando el pecado llegó a nuestra mente, distorsionó todo. Por eso nosotros hoy en día tenemos muchos problemas. ¿Por qué? Porque nuestra mente está distorsionada. Así también como el cuerpo está distorsionado, también la mente no está bien, no quedamos bien después del pecado. Nadie puede quedar bien después del pecado. Estamos todos, de alguna forma, nos pasa algo por ahí arriba, así que no nos hagamos los sanos. Estamos todos un poquito medio desviados por causa del pecado. Echamos la culpa al pecado. Pero todos tenemos algo que no funciona bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente esto es a causa del pecado. Otra parte es el espíritu. Este es el aspecto de la humanidad que se conecta con Dios. Es la parte inmaterial del ser humano. Representa el soplo divino sobre el hombre. Cuando una persona muere, exhala ¿qué? ¿Su último qué? Suspiro. Así como recibimos el aliento de vida, cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida, ese es el espíritu que recibe el hombre. Entonces, cuando esa persona muere, pues exhala su último suspiro y ese espíritu vuelve a Dios. Dice, tiene la capacidad de ser influenciado por el Espíritu Santo. Hablando en un contexto cristiano, ¿verdad? Nuestro espíritu tiene esa capacidad de ser influenciado por el Espíritu Santo de Dios. Ahí usa lo que Pablo dice en Romanos, si mal no recuerdo, que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Es decir, el Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu y le da testimonio ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Le da ese convencimiento, pero no lo hace en el alma, lo hace en el espíritu. ¿Sí? Porque el espíritu se conecta con el Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona no conoce a Dios, está muerta espiritualmente. Y acá vamos a aclarar esto. ¿Qué significa estar muerto espiritualmente? ¿Que esa persona no tiene espíritu? No. Dice, el hecho de estar muerto espiritualmente no indica inexistencia. La palabra muerte tiene como connotación separación. Cuando la palabra de Dios dice que esa persona está muerta espiritualmente, no significa que no tiene espíritu. Significa que su espíritu está separado del Espíritu Santo de Dios. Por eso no puede conectarse con Dios. Porque hay una barrera de pecado. Solo cuando llega Cristo, perdona sus pecados y a través del Santo Espíritu vuelve a tener el hombre comunión con Dios. Si no pasa eso, pues no puede estar muerto espiritualmente. ¿Sí? Ok, muy bien. Y consideramos el cuerpo, el alma, el espíritu y también consideramos el entorno. ¿Por qué? Porque el entorno es algo que influye dentro de la persona. Sé que vamos a ir algo rápido, pero si no le metemos no vamos a llegar a buen término, ¿sí? En los conceptos tenemos que ir avanzando. Igual, va a haber un tiempo de preguntas y respuestas para cualquier cosa que te quiera preguntar. Si sabemos la pregunta, pues se la vamos a contestar, si no se la tiramos al pastor Amador, porque él lo sabe todo. ¿Sí? Ok, entonces, la característica del entorno es un elemento importante al abordar al ser humano en su forma integral. Constituye un factor externo que influye considerablemente en la formación y desarrollo de la personalidad. Existen diferentes entornos que influencian a la persona, la familia, la comunidad, el trabajo, la iglesia, etc. Es una fuente de gran bendición cuando cumple la función para la cual Dios la creó. Esa es otra. Bueno, otra cosa. Pero, ¿qué es lo que quiero enfatizar con este punto? Por ejemplo, pensemos en el entorno de la familia. Cuando la familia funciona bien,
¿Qué influencia le da eso a un niño? Seguridad. Muchísimo. Cuando hay una familia disfuncional, ¿qué influencia le da a un niño? Malísima. Siempre la persona toma la decisión, ¿verdad? Porque hay personas que vienen de entornos muy difíciles y aún así, pues, Dios le da esa capacidad y se reponen. Pero a nivel general, un entorno malo aumenta las posibilidades de una mala decisión. Un entorno bueno, sano, en el Señor, como Dios manda, pues aumenta las posibilidades de una buena decisión. Aumenta las posibilidades, no da seguridad. El entorno es una influencia que, por lo general, ejerce una gran presión. Hay casos excepcionales, como quizás puede decir no, pero mi hijo yo lo pide bien y se me dio y ya no, bueno, pero ahí no influyó tanto el entorno, ¿verdad? Tiene otras cuestiones que tienen que ver con las características del ser humano que influyeron al momento de tomar una decisión. Entonces, el entorno es un elemento importante que no siempre da el mismo resultado, pero a nivel general, las estadísticas muestran que un buen entorno hace un campo propicio para una buena crianza, para un buen desarrollo, para una buena formación. Así también como una buena iglesia. Si hay una buena iglesia, ¿cómo va a ser el cristiano? ¿Cómo va a ser influenciado? ¿Para bien o no? Si hay una mala iglesia, pues no va a ser una buena influencia para los hermanos. Dentro de todos sus hermanos hay hermanos que se levantan en fidelidad a Dios. Bueno, ese es otro. O puede estar en una buena iglesia y hay hermanos que aún así deciden apartarse, porque eso es otro tema. Pero la generalidad indica de que una buena iglesia proyecta, influye o da como resultado, a nivel general, buenos cristianos sanos. ¿Sí? Entonces, si así con cada uno del entorno, si lo aplicamos al trabajo, también, ¿verdad? Qué feo trabajar en un ambiente laboral tóxico, ¿o no? Te cansa más estar ahí con la gente que el trabajo en sí mismo, ¿no? Pero qué lindo cuando uno va a un entorno de un trabajo laboral, donde uno tiene un ambiente laboral muy bueno, muy sano. Bueno, de hecho eso se procura mucho hoy en día. ¿Por qué? Porque eso hace que la persona hasta produzca más, ¿verdad? Por eso hay tanta cuestión en la psicología organizacional y todo eso. ¿Por qué? Porque la gente feliz produce más. No crean que los empresarios quieren que la gente sea feliz, quieren que produzca más y para eso tienen que ser felices, que haya menos problemas, entonces podemos hacer más cosas, ¿verdad? Entonces, ahora también la época es un entorno que influencia la cosmovisión de la vida. ¿Qué es esto? Bueno, simple y sencillamente, de acuerdo a la época que te tocó vivir, así va a estar influenciada la cosmovisión en la cual tenés de la vida. Por ejemplo, si hay hermanos, acá no sé si lo hay, que nacieron, no le voy a pedir que levanten la mano porque se van a enojar conmigo, pero si hay hermanos o hermanas que nacieron entre 1928 y 1945, nacieron en una generación que se llama la generación austera o la generación silenciosa. ¿Por qué? Porque estos hermanos nacieron en un periodo mundial que estuvo marcado por 2 guerras mundiales. Es decir, por eso, si hay alguien en tu congregación que está dentro de este rango de edad, es muy probable que su forma de ver la vida esté influenciada por los eventos que le pasaron. Vas a ver al hermano que va a tener mucho dinero ahorrado y va a vivir como que si le pagaran centavos, ¿verdad? No lo va a gastar, porque para él se viene la guerra, se puede venir un momento de crisis, puede pasar algo y ahí se quedan, ¿verdad? Grandes fortunas y viven, no comen huevo para no tirar la cáscara, ¿verdad? Bien ahorrativos son. Entonces, ¿por qué? Porque a ellos les tocó vivir. Ahora, después de eso, si hay hermanos que nacieron entre 1945, final de la guerra, 1960, es la generación Baby Boomer, se llama, los Baby Boomers, Después de la guerra, empezaron a tomar el mandamiento bíblico de poblar la tierra y llenarla y sojuzgarla. Después de tanta guerra, empezaron a nacer mucha población demográficamente, mucha gente empezó a nacer en esa época. ¿Por qué? Porque ya se terminaron la guerra, había otra. Lo que más caracteriza a esta generación es la ambición. ¿Sí? Era una generación en donde querían abarcar todo lo que más
1961 hasta 1979, ¿quién dice amén? La generación X. Estos hermanos les enseñaron, la sociedad les dejó algo bien marcado, que si no eran exitosos, no servían para nada. ¿Quién dice amén? El punto era llegar al éxito, era llegar a ser pleno a través del éxito. Dice, son considerados los más independientes que la generación anterior, debido a la posibilidad de que ambos padres trabajaran o que trabajasen fuera de casa o estuvieran divorciados. Estamos hablando de la generalidad. En general, estas personas crecieron con eso en la mente. Entonces vamos a ver ahí a estos hermanos siempre ahí queriendo más, queriendo abarcar, queriendo ir por más, no se conforman. Son los que hoy en día manejan los hilos del mundo. Y están ahí queriendo, si tienen un terreno van a querer comprar otro más, y si tienen esto van a ganar, y si tienen una iglesia van a querer abrir una escuela bíblica. El que tiene oídos para ir, oiga. Se va a grabar, me van a echar de la iglesia. Son hermanos que van siempre por más, van siempre, no se conforman. ¿Por qué? Porque para ellos buscan el éxito. Ahora, la generación gloriosa viene ahora. Los nacidos de 1980 a 1994, los millennials, generación Y. ¿Dónde están? Amén. No nos fue muy bien en esta generación. Nuestra talón de Aquiles es la frustración. Si hay hermanos, si habemos de esta camada, nuestra mayor lucha es sentirnos frustrados. Siempre lo vas a ver que llega un punto y no lo hago y se frustra. Hay un hermano así, siempre frustrado o luchando con la frustración de decir, se desaniman fácil. ¿Quién dice amén? Ahí lo dijeron todos, amén. Ahora, ¿por qué? Porque en esta generación se caracteriza por la obtención de satisfacción instantánea. ¿Vieron la transición del internet? O sea, de escribir cartitas de amor. Yo todavía le escribí cartitas a mi esposa. Y ya después hoy en día le mando WhatsApp. Hice esa transición. Y son capaces de hacer varias tareas a la vez. Son hermanos multifuncionales, los podés poner a hacer varias cosas, pero no tienen una buena capacidad de atención. No se puede concentrar bien en una cosa. Ya no se pusiste, ¿verdad? Pero bueno, es la época de la generación de la frustración. Si ves ahí un millennial y lo ves frustrado, no te preocupes. Es parte de... Cada 2 por 3 lo vas a ver frustrado. No se te caiga nada, no pasa nada. 1995-2010, porque Dios lo ayuda. Son los 100% digitales. No, la generación de cristal. Su mayor característica es la irreverencia. No tienen respeto por nada. ¿Hay alguna acá generación de 95 para adelante? ¿Lo siento, hermano? ¿Por qué? Porque tienen poca tolerancia a lo que es autoridad. ¿Sí? A diferencia de la generación austera, que vos vas a ver un hermano de esa generación que siempre obediente, siempre lo que le pide, no tiene una razón. En cambio, los hermanos del 95 para adelante, en la cuestión de autoridad les cuesta un poquito. Digamos así, cuesta bastante. ¿Por qué? Porque eso es la tendencia, hermano. Es el entorno, no define a la persona. Estamos hablando de entornos. O sea, el hecho de que seamos cristianos no significa que no vivamos en este mundo, que no nos afecten
las cosas que pasan en este mundo, ¿verdad? Al contrario, nos afectan y tenemos que saber, como ustedes como consejeros, como personas que administran, no es para sesgar o clasificar y decir, no, pero para entender un poco, ¿eh? Este hermano millennial, ¿por qué siempre anda frustrado? O sea, tuvo todo instantáneo, café instantáneo, leche en polvo, el Oxxo, todas esas cosas que nos hicieron mal. No tengo la capacidad de esperar. Yo mi jardín ya lo quiero ver y me frustro si no lo veo que avanza, ¿eh? Pero bueno, así nos tocó. ¿Sí? Entonces, estos son parámetros nomás, hermano. No definen a las personas, pero sí influencian muchas veces al momento de considerar el entorno. Entonces, consideramos al ser humano en el entorno, su cuerpo, el alma, el espíritu y en esta última, en el entorno. Ahora sí, pasemos a la siguiente página. A ver. No. Nos quedamos ahí todavía. Ahí está. Dice, la consejería bíblica frente a otras corrientes de pensamiento. Comúnmente se suele comparar la consejería bíblica frente a otras corrientes de pensamiento. Esto ya lo leímos, lo cual corresponde a un error conceptual, ya que se debe tomar en cuenta la naturaleza de la consejería bíblica, su propósito y destinatarios. ¿Cuál es la naturaleza de la consejería bíblica? Posee una naturaleza espiritual. Vamos a ver ahora sí, 1 Corintios capítulo 2. Presten mucha atención a todo lo que dice con respecto a la consejería bíblica. 1 Corintios 2, del 10 al 13. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? 1 Corintios 2, del 10 al 13. ¿Alguien entiende? Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Creo que no hay más nada que agregar, ¿eh? Magistral es la explicación que nos da Pablo ahí. Si usted se quiere echar ahí unas buenas horas, tomarse un cafecito y ver cada línea de lo que ahí dice, es interesantísimo. Pero básicamente lo que dice ahí es que la consejería bíblica es de origen espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el espíritu del mundo. ¿Sí? Ahí dice la palabra de Dios que el espíritu es el que va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, cuando yo ejerzo una consejería bíblica, el Espíritu Santo de Dios es el que está obrando por medio de su palabra, en dependencia del Espíritu, en mansedumbre, en todo lo que vimos anteriormente, va acomodando todas las cosas, lo espiritual y lo espiritual. ¿Por qué? Porque ¿quién conoce las cosas del hombre? Solo el Espíritu del hombre. Ahora el Espíritu de Dios es el que conoce las cosas de Dios y Él nos las transmite. Él, como dice el Espíritu Santo de Dios, recordará todas las cosas que os he enseñado, dijo Jesús. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la naturaleza bíblica es de un origen espiritual. Sigamos leyendo, hermano. ¿Cuál es el propósito de la consejería bíblica? Versículos 2 del 1 Corintios siempre ahí, pero del 1 al 5. Veamos, por favor. ¿Otro hermano? No he escuchado ningún hermano, pero ahora dos hermanas han leído. A ver, un hermano ahí, con voz de mando, con voz de arcángel. A ver, hermano, lo quiero escuchar porque si no se me duerme. ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Hermana, denme chance de hablar. Ánimo, varones, ánimo. Ánimo, Se puede. 2 del 1 al 5. 1 Corintios 2 del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo
y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en la del poder de Dios. Entonces Pablo dice, yo no vengo con sabiduría humana, vengo con la sabiduría que viene de parte de Dios. ¿Para qué? Ahí él para un propósito en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, su propósito posee un propósito de fe, fundada en Dios. ¿Sí? Hermanos, esto es elemental cuando consideramos la consejería bíblica. Nuestro propósito es un propósito de fe. Nuestra finalidad es un propósito de fe fundado en Dios. Ahora ya vamos a ver cómo todo esto se congenia para poder ver la consejería bíblica frente a otras corrientes de pensamiento. Pero pensemos en esto. Es de naturaleza espiritual, porque viene del Espíritu Santo de Dios y posee un propósito de fe. Cuando usted hace una consejería bíblica, usted no va a hablar de otra cosa más que enfatizar en la fe del poder de Dios que cambia, que restaura y que está disponible para el ser humano, para hacer algo eficaz en su vida. No va a ser, usted no va a dedicarse, como dijo Pablo acá, yo cuando fui a ustedes no quise saber nada, ni fui con sabiduría humana, o sea, en el sentido que Pablo lo podía hacer, porque él tenía la capacidad para poder hablar de filósofo, para poder hacer muchas cosas, pero él no se propuso otra cosa más que saber de Cristo, enfocarse en Cristo. ¿Para qué? Para que la fe de ellos esté fundada en el poder de Dios. Entonces la consejería bíblica es de origen espiritual. La consejería bíblica tiene un propósito de fe, pero la consejería bíblica tiene un destinatario específico. Y ahí en ese mismo capítulo, en el capítulo 2 de 1 Corintios, vamos al 14 y 16. Versículo 14 al 16 son versículos muy conocidos. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, ¿cuáles son los destinatarios de la consejería bíblica? ¿Son la gente del mundo? No. ¿Por qué dice Pablo? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. A veces, quiero aclarar un poco esto. A veces nosotros pensamos que el que es inconverso no puede leer la Biblia o no va a entender la Biblia. Hermanos, yo he visto inconversos que estudian la Biblia más a profundidad que nosotros. Sí. Y pueden explicar cosas mejores que nosotros. Lo digo en buenos términos, no queriendo envidiarlos, porque no los envidio, no es esa la idea. Dedican mucho tiempo. Hay universidades enteras que estudian teología de una manera muy profunda, pero alejada del Espíritu de Dios. Y saben, hermanos, qué tristeza es poder dedicarle tanto tiempo a un libro que en definitiva no lo pueden entender. ¿Y qué significa eso de entender? Que no van a tener la capacidad de entender qué es lo que dice en el original o qué es su contexto. No, todo eso lo pueden entender y lo pueden entender mejor que nosotros. Ese no es el punto. Acá la idea de entender es comprender una verdad y hacerla propia, internarla. Poder entender esa verdad y vivir por esa verdad. Esa es la capacidad que ellos no tienen. ¿Por qué? Porque no pueden. Simplemente porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Para él son locura. Para la gente del mundo, estar sentado acá hoy en día invirtiendo tiempo en esto es una locura. Mejor andar ahí en un lugar tranquilo con tu familia y disfrutar de cosas, porque ¿para qué vas
perder el tiempo ahí, pero para las que nosotros lo que creemos no es así, esto no es una locura, es una verdad. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo de Dios percibimos estas cosas y tenemos la capacidad dada por el Espíritu Santo de Dios para poder percibirlas, para poder vivirlas, para poder aplicarlas. Pero el hombre natural no las percibe, ¿sí? Ahora sí, que hemos considerado la consejería bíblica en su naturaleza, en su propósito y sus destinatarios, ahora sí vamos a comparar la consejería bíblica frente a otras corrientes de pensamiento. Ahí en la parte izquierda de la diapositiva está lo que yo ya leí, que no podemos compararla y vamos a ver por qué. La psicología. Y puse estos tres por poner algunos, no. Fue una cuestión de elegir tres nada más, ¿verdad? Ahora la psicología, y de esto sí puedo hablar porque pues soy estudiante de psicología en la universidad y dedico mucho tiempo a esto. Ya me falta un año para salir si Dios quiere. Y le dedico mucho tiempo a esto, por eso, y saben, una de las cosas que yo he notado mientras he estudiado esto es que la psicología tiene un propósito meramente conductual. Estudia y explica el comportamiento humano. Es decir, la psicología se dedica a la psiquis o a la psique, el alma. Y ahora que usted sabe que es el alma, entenderá que está apuntando solo a una parte del ser humano. Yo no estoy diciendo que la psicología no es efectiva para el nivel conductual. La psicología es efectiva para el nivel conductual. Porque usted va a un psicólogo y tiene un problema y lo va a poder sacar adelante. Pero eso solo abarca su psique, su alma, su mente. Una persona que no es del Señor puede dejar las drogas, hermano. De hecho pasa, no hay. ¿Cuántos cientos de lugares de rehabilitación hay que no son cristianos? Y lo logran, sí que lo logran. Pero logran una meta conductual. La diferencia en la consejería bíblica, ¿en dónde está? En que la consejería bíblica abarca a todo el ser humano. Abarca su espíritu, porque lo trae de nuevo a la familia de Dios, porque lo inserta en la familia de Dios. Abarca su alma, porque los pensamientos son ordenados, pero también abarca el cuerpo, porque un día ese cuerpo va a ser regenerado en la restauración. Por eso no podemos comparar esas corrientes o esos intentos de ayudar a las personas con la consejería bíblica, porque no hay punto de comparación. Tienen un alcance limitado que es netamente conductual. Al filósofo al psicólogo no le interesa hacer una iglesia psicológica. No le interesa que la persona que va con ese problema, con esa disfunción que tiene, ayudarla a que ya no lo haga más. Ya. Utiliza diferentes métodos psicoanalíticos, cognitivo-conductual y un montón de más. Hay de la Gestalt, bueno, no me quiero meter en eso porque como es algo que estudio me encanta y puedo hablar mucho de eso, pero el punto es este: yo cada vez que estudio eso yo digo, qué limitado es, qué hermoso que es tener la palabra de Dios y el hecho de ser cristiano y de tener el Espíritu Santo de Dios que puede abarcar mucho más allá de ser personas que nos comportamos bien. O sea, en la consejería bíblica, a través del Espíritu Santo de Dios, se da vida, se regenera, el espíritu vuelve a tener conexión con Dios, el alma se acomoda, el cuerpo tiene una esperanza, aunque se va, como dice Pablo, aunque el exterior se va desgastando, el interior se renueva día con día, y algún día pues vamos a estar delante de la presencia de Dios y este cuerpo ya no va a ser un cuerpo humano. Por eso, comparar una cosa con la otra no tiene sentido, hermanos, porque no tienen la misma finalidad. Ahora, la filosofía es reflexionar sobre la existencia humana y el sentido de la vida. También tiene un alcance que pretende ser, de darle cierta paz mental, de quedarse filosofando. Otra área que me encanta, me gusta mucho la filosofía. Yo me clavo ahí con filósofos y les sigo cosas que dicen, pero al final y al cabo la conclusión que llego es lo que dijo un filósofo: solo sé que no sé nada. Al final dicen un montón de cosas, pero al final todo es relativo.
Yo no soy capaz de decirle a otra persona cómo debe vivir si ni yo sé cómo vivir. Entonces, bueno, Jesús dijo algo completamente contrario a eso. Dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, y halláis descanso para vuestras almas. Por eso cuando empezamos a comparar una cosa con otra, hermano, no se metan en eso porque no hay punto de comparación. Nosotros buscamos otras cosas, estamos planteados bajo otras bases, estamos dirigidos a otro público y no se compara una cosa con la otra. No le ponga dos cachitos a la consejería y lo vea como el demonio, Satanás que quiere ahí, ¿verdad? No, esos tienen, pues, de buena gana, tienen, y no es porque esté estudiando psicología, sino por el hecho de buena gana quieren ayudar a las personas. Y es válido en ese contexto, pero nosotros tenemos algo mucho mejor que no es de nosotros, sino que viene de parte de Dios hacia las personas, ¿verdad? La religión, ¿qué es la religión? Es el intento del ser humano por religar o volver a unirse con Dios. Y por más que el ser humano intente unirse a Dios, intente esa que está muerto espiritualmente, volverlo a Dios, no lo va a poder hacer. Hay seres humanos que tienen una religión y si usted se fija, no voy a decir que todas las religiones son iguales, pero más o menos son parecidas en qué sentido. Siempre tenés que hacer algo para lograr algo. ¿Cómo pueden identificar usted una religión? Es hacer algo para llegar a un lugar. Acá es entregar tu vida a Cristo y Él lo va a hacer todo. No tienes que cambiar nada, tienes que entregarte así tal cual está y Él va a hacer la obra en tu vida. Esa es la diferencia. Nosotros no ponemos nada para la salvación, más que nuestros pecados, más que nuestra naturaleza inmunda, pero más de eso no ponemos. Él hace la obra en nosotros, en el momento de creer en Él, y Él es el que se lleva la gloria. Dice conclusión para finalizar este primer tiempo. La consejería bíblica es única en su esencia y propósito. Por tal motivo no puede ser comparada con otros intentos de ayudar al ser humano. O sea que está dirigida a que los hijos de Dios sean maduros en la fe. También es importante recalcar las condiciones necesarias para ejercerla. No es por mis buenas intenciones o mi sabiduría. La clave está en ser un cristiano maduro que está manifestando el fruto del Espíritu Santo en su vida. En el siguiente segmento consideraremos un ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de consejería aplicada a una situación de prueba. Hasta acá nuestro primer paso. Espero que haya sido edificante y que podamos